Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias por permitirnos presentar este caso. Se trata de un recién nacido masculino de 7 días de vida, hijo de madre de 25 años, 2 embarazos, su segunda cesárea, chequeo prenatal e institucionales normales, desembarazo a las 38 semanas vía cesárea por cesárea anterior y alojamiento conjunto desde el nacimiento alimentado al seno. A las 48 horas de vida se revalora el paciente para ser egresado junto con su madre, obteniéndose los datos de que no ha meconizado en estas primeras 48 horas de vida y presentando distensión abdominal y un vómito en una ocasión gastrobilioso claro. Se ingresa y se interconsulta al departamento de cirugía pediátrica. Se evalúa a un paciente hipoactivo, estable hemodinámicamente, con marcada distensión abdominal, y sonda orogástrica con gástrico claro, una exploración anal, un anorecto permeable y manejado con soluciones mixtas, ampicilina y amicacina. Las radiografías de inicio muestran una distensión generalizada de asa, discreto edema interasa, en la de pie se ve niveles hidroaéreos, aunque hay aire distal. Hasta este momento, cabe preguntarse diagnósticos probables: papón meconial, iliomeconial, atrés intestinal, enfermedad de Hirschsprung. El manejo se continúa con nada bioral, sonda orogástrica, y se inician irrigaciones rectales con N-acetilcisteína, más solución fisiológica cada 6 horas. El seguimiento a las 24 horas, paciente sigue distendido, presencia de moderada cantidad de meconio no espeso. Se realiza un nuevo control radiográfico y prácticamente están iguales, con un poquito más de niveles hidroaéreos y de distensión abdominal. Ante esta situación, decidimos hacer un intilar 15 mililitros de medio hidrosoluble transrectal para descartar alguna obstrucción intestinal baja a nivel de colon, microcolon, en fin. Y en estas proyecciones cabe destacar que se hace con el portátil. Solamente con cantidad limitada de placas. Entonces, nos faltó la placa lateral, y en esta AP podemos ver el recto estrecho con una zona posterior del sigmoide dilatada, lo que asemeja en esta proyección AP, aunque no es la ideal, como sabemos, esta aparente zona de transición. Ante estos hallazgos, decidimos valorar qué consideraciones diagnósticas hasta este momento con estas imágenes: enfermedad de Hirschsprung, más rotación intestinal, iliomeconial, tapón meconial, atresia de colon. Se considera aceptado haber hecho el estudio contrastado con hidrosoluble en esta etapa. Entonces se decide colocar sonda de Foley número 18, iniciando irrigaciones colónicas cada 8 horas, a razón de 20 mililitros por kilo de solución fisiológica, más metronidazol transrectal a 10 miligramos por kilo, este último cada 24 horas. Se obtiene una mejoría sustancial, clínica y radiológica, como pueden apreciar aquí en esta radiografía. A las 24 horas de iniciar el proceso, prácticamente no hay distensión abdominal, mejor distribución de aire, y posteriormente a las 24 horas de este estudio, se inicia vía oral, obteniéndose una adecuada tolerancia. Aquí pueden ver la evolución clínica del paciente, 24 horas de iniciado las irrigaciones colónicas, dejando la sonda permeable. Aquí pueden ver este videíto. Esa es la voz y la mano del doctor Jiménez, perinatólogo de servicio en ese entonces. Esto es solamente una sonda rectal. Una sonda de Foley 18 transrectal, que a Bien. través de la cual hacíamos la irrigación y la dejábamos transrectalmente. Perdón. Ok, entonces, Celeste, por favor, si la puede poner más grande. Si Entonces aprieta se egresó el paciente. Luego de esto, el paciente decide su egreso
en condiciones generales estable, orientando a los padres para irrigaciones colónicas en el caso de que las requiera, ver cambio de distensión abdominal, del patrón evacuatorio, ver cambio Bien, ahí. de distensión abdominal y su patrón evacuatorio, y pendiente tomar una biopsia. Ah, perdón, perdón. Ahí va, doctor. Ahí va, doctor. Bien. Ah, por alguna razón salta. A ver, déjame ver. Ahí. Esa era la última. No. Ahora le está controlando usted. Bien. Sí, dame un momentito. Bien, bien. Ok, Dejo. bien, se ve bien ya. Sí, perfecto. Entonces se egresa para el seguimiento ambulatorio en la consulta y completar el demás seguimiento y los demás estudios que debemos hacer. Entonces, nuestra discusión final, ¿cuál hubiese sido su abordaje terapéutico en este paciente? Muchas gracias. Muy interesante su caso. Muy bien. Lo perdimos al doctor de la Torre, creo. No, aquí estoy. ¿Cómo vas a perder? Ahí está. Muy bien. Bien. Bueno, muchos hemos tenido pacientes como este. Dejamos de Vamos a compartir. dejar que opine la gente, por favor. Ah, quiere que le preguntemos a la... Bueno, Si la gente quiere opinar, los cirujanos quieren opinar. perfecto. Nos enteramos por el chat. Fíjate tú en el chat y Sí, yo me tengo encargo de lo abierto el demás. chat. Hay solo saludos. Hola, doctor Porfirio. Hola, doctor Rogelio. Están todos callados. Las ¿Están irrigaciones, dormidos o despiertos? dice iPhone, pero no sé de quién es. Las irrigaciones deben mantenerse. El doctor Tibisay Osorio, biopsia rectal. La doctora Grisel Marín, mantener irrigación. ¿Están evaluando la posibilidad de que sea Hirschsprung mediante biopsia rectal? Pregunta el doctor Rogelio Domínguez. Creo que es una de las opciones, doctor Rodolfo. Sí, 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 evidentemente es una de las opciones a considerar. Todavía no lo hemos visto en la consulta de seguimiento, pero entendemos que está bien porque tiene nuestro celular, nuestro móvil y todo, y no nos ha hablado para alguna situación que amerite verlo antes de la fecha de la cita. Perfecto. El doctor Alejandro Ruiz nos sugiere que repetir el colon por enema formalmente con las placas laterales como corresponde. Y Estoy de pregunta, acuerdo. colon por enema, aquí hay una pregunta interesante, si el colon por enema no se hizo con técnica por las irrigaciones previas. No, evidentemente como se señala que debe de dejarse las irrigaciones 24 a 48 horas para luego proceder con el colon por enema con hidrosoluble, pues en este caso no se hizo así. Teníamos la premura de estar seguro de que no hubiera algo adicional que no fuera una posibilidad de una enfermedad de Hirschsprung o un tapón meconial o un hilo meconial. Entonces, por eso hicimos esa instilación de solamente 15 mililitros con esas proyecciones. Perfecto. ¿Esas proyecciones las hace ustedes directamente en la neonatología, doctor? Sí, Rolfo? eso fue en la cuna incubadora. térmica del bebé. Bien. No lo bajamos a rayos X porque estamos en una condición de COVID, entonces el hospital tiene restricciones. Entonces no le hicimos el estudio como debía ser inicialmente.
Muy bien. Sí, muchos de nosotros tenemos esa circunstancia también en esta situación y a veces tenemos esa posibilidad solamente de hacer las radiografías al acecho en la incubadora del paciente. El doctor Juan Ignacio pregunta cuál hubiera sido la conducta de usted, doctor de la Torre. Bueno, aquí lo que hizo el doctor, estamos todos de acuerdo que el paciente está muy bien y entonces, como dicen por ahí, los éxitos no se discuten. Esto es un paciente que aún le falta el diagnóstico, pero el manejo que ha recibido ha sido excepcional. Um, el, no la crítica, la observación, vamos a llamarle, acerca de si el colon por enema se hace en AP o lateral. Ya habíamos dicho en otras ocasiones que es preferible, ¿verdad? Cachar la zona de transición en las placas laterales, pero si en una placa anteroposterior como la que nos presentó Rodolfo, se ve, pues vamos, a mí me parece que no hay duda de que este niño tiene un microrrecto y que eso hace la sospecha de enfermedad de Hirschsprung. Obviamente por las condiciones del COVID, como él mismo lo ha mencionado en repetidas ocasiones, pues no ha podido progresar en el estudio del paciente. Va a ser muy interesante saber cómo evoluciona el paciente, cuál va a ser el diagnóstico, y pues necesitamos comprometer aquí a Rodolfo para que nos presente la segunda parte de este caso, si te parece, Rodolfo. Claro, Para que claro, tengas todo. maestro. Ese es un compromiso pendiente. Dios mediante así lo haremos. Ya. ¿Él está La presentando doctora. evacuaciones en casa espontáneo, tú sabes, o nada más con irrigaciones? No, no lo hemos podido localizar. Ya, bueno, Estamos haciendo el intento de localizarlo, pero como tiene nuestro teléfono personal y no nos ha llamado, entendemos que debe estar evacuando adecuadamente, pero estamos siguiendo intentando localizarlo para tener un mayor control. Tiene cita para la próxima semana en la consulta externa del hospital. claro. Sí, si el niño está bien con las irrigaciones y como acota la doctora Sornosa, el niño está en casa, comiendo, creciendo, es algo que debe seguir en casa hasta que esto esté bien y es una conducta que también nosotros hacemos. De hecho, nosotros a veces nos mandamos un mes a casa haciendo irrigaciones. Pues felicidades, Rodolfo. ¿Alguna otra pregunta del Muchas grupo? gracias. No ha habido más preguntas en el chat. Yo le puedo hacer una No, nada pregunta. más dice felicitaciones todo el mundo. Sí, todo lo felicita, doctor Rolf. Muy buena voz. Gracias, gracias. Gracias. La radiografía que le hace en el frente, que se ve una imagen ahí como recto sigmoidea que fuera de diferencia de calibre, ¿le es sugestivo, doctor de la Torre? Sí, claro, ¿Esa nomás? ¿Sí? claro, sí, sí. Bien. Yo creo Perfecto. que este es un ejemplo muy claro de cómo no operar a los pacientes, lo cual a veces a los cirujanos nos cuesta mucho trabajo considerar y como cirujanos pues todo el mundo quiere operar, ¿no? Pero este es un claro Sí. ejemplo de paciencia, sapiencia y que al finalmente concluye en el manejo del paciente, el tratamiento médico de esto. Vamos a ver de qué se trata cuando nos presente la segunda parte. Muchísimas gracias. Ahora hay otras preguntas, doctor Luis. Si la biopsia sería con pistola, o sea, de aspiración, o transrectal, espesor completo. Bueno, aquí ya depende de las circunstancias de cada hospital. Si ustedes tienen la biopsia, es decir, si ustedes tienen la pistola de biopsia, tienen experiencia tomando las biopsias rectales con la pistola y obtienen un buen tejido y el patólogo está acostumbrado y sabe leer estas biopsias, bueno, eso es una muy buena opción. Si ustedes no tienen la pistola, yo les recomiendo que no la tomen con pistola. Tienen que hacer la transrectal, exponiendo muy bien el canal anal, y el espesor mínimo para el diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung es mucosa y submucosa. Acuérdense que esta biopsia es para diagnóstico de Hirschsprung. No es para una biopsia que estamos tomando de un niño que anda mal, que ya lo descendieron, que no sabemos
qué está pasando, si es una ganglionosis residual. Entonces, ahí es cuando nosotros recomendamos o solicitamos que se haga una biopsia de espesor total. Cuando es para solamente diagnóstico, una buena biopsia que sea por arriba del canal anal, 2 centímetros por arriba por lo menos, y que tenga una buena cantidad de submucosa que es de color blanquecino, va a ser suficiente para el diagnóstico o descartar la enfermedad. Muy bien. Clarísimo. Muy bien, Listo. profesor. Gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Si no, le vamos a dar audio al doctor Porfirio Rivera de Lima, Perú. A ver, ahí tiene audio. Doctor Porfirio. Buenos días. Hola, Hola, buen Porfirio. día. ¿Cómo estás? Y Qué buenos gusto días. verte. Gracias. Aquí comparto mi pantalla un minuto. Perfecto. Tenemos que dejar de compartir la pantalla de Compartir. Rodolfo. Ahí está, ahí deja de compartir. Y ahí estamos la pantalla del doctor Porfirio Rivera. Ahí, perfecto. ¿Se ve muy bien? ¿Se ve bien? Se ve perfecto. perfecto. Muchas Muy gracias, bien. Porfirio. Buenos días. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de poder presentar el caso. Este es un paciente masculino que viene referido a otra institución ya cuando tiene 2 años de vida, con el diagnóstico de una malformación anorrectal sin fístula clínicamente evidente. Los cirujanos tratantes del hospital el cual llevan el caso le realizan un protocolo de estudio al ingreso cuando ya tenía los 2 años. Revisan y le hacen un ultrasonido renal, evidencia que tiene una agenesia renal derecha, por ecocardiograma, evidencia que tiene un corazón sano. Le realizan un ultrasonido de columna lumbosacra que ya lo tenía del hospital del procedencia con una médula normal, y las radiografías de sacro en proyecciones anteroposteriores de 0.3 y el índice sacro lateral de 0.35. Luego del protocolo de estudio, como antecedente, el paciente venía de otra institución ya operado por una colostomía realizada a los 2 días de vida, en donde se hicieron 2 estomas maduros con un escaso puente interestomal. La verdad no tengo las fotos de esa colostomía porque hasta ese momento no conocíamos al paciente. Y los cirujanos tratantes del hospital le realizan un estudio, un colograma distal de alta presión para definir qué tipo de malformación anorrectal tiene el paciente. Entonces esta es la proyección AP del estudio y esta es la proyección lateral del colograma distal de alta presión. La pongo por segunda vez, la primera parte que es la anteroposterior y luego la proyección lateral. Si pudieras explicar tus pensamientos ante ese colograma distal. Sí, bueno, el colograma distal pienso que está bien realizado, o sea, está ahí, se nota lo que es, perdón, se nota aquí lo que es el colon distal. Vemos que hay una medida que la ponen aquí de 5.03 en relación al reparo del mamelón anal. Y vemos aquí una imagen que, por eso es que esa era la pregunta que quería hacer para poder debatirla, que con estas imágenes de este estudio, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿No? Una posibilidad podría ser una malformación sin fístula, una malformación con fístula del recto a la uretra prostática, o si no, el cuello vesical, un pouch de colon, una bolsa colónica, o si es que con este estudio no puedo definir el tipo de malformación. La verdad es que con el estudio se definió de que el paciente tenía una malformación anorrectal con fístula recto al cuello vesical. Ahí se evidencia el colon distal y la imagen que pinta aquí pues es la vejiga. La vejiga. Bien. Mira, aquí en el chat pueden escribir ellos la pregunta que tú estás haciendo, y algunos piensan que igual que tú y que el grupo que ustedes están tratando este paciente, que es una fístula al cuello vesical, y que además les parece que el segmento derivado, el segmento distal de la fístula mucosa al tracto urinario es demasiado corto. Así es. Es por eso que venía a la siguiente pregunta, que ¿qué opina del estudio, ¿no? Si es que tiene una adecuada longitud del colon distal para que nos pueda llegar de forma adecuada hacia el periné para realizar un descenso bonito.
si es que tiene una inadecuada longitud de colon distal o si es que no se puede valorar la longitud. Entonces, revisando las imágenes, pues evidenciamos que sí es una malformación anorrectal con fístula recto al cuello vesical, y además vemos que de la distancia que hay entre donde está el balón que se inyecta contraste hacia donde apareciera que fuera la fístula recto cuello vesical, pues es una distancia muy corta, ¿no? Y la meta es llegar aquí, hasta aquí, entonces es muy poco probable que ese segmento pues, pueda llegar hasta la meta. Hay otra pregunta, Porfirio. Hay preguntas en el chat. Antes de que sigas, si quieres, hablas tú. Si has estado en la realización del colograma. Porque también... No, es que este estudio... no, nosotros no estuvimos presentes. Lo que pasa es que el paciente llega a la institución en la que nosotros trabajamos, pero es manejado por otro grupo de cirujanos tratantes. Entonces nosotros hasta este momento todos son antecedentes, todos son estudios que ya se les había realizado. Perfecto. Ella hace la observación de que la sonda no esté muy introducida. Sí, esa también fue una posibilidad viéndolo de adelante hacia atrás, ¿no? Quizás pudo haber sido eso, pero luego en las siguientes imágenes probablemente sí haya tenido una longitud de colon distal más corto. Es una posibilidad, ¿no? Bien. Entonces, si sabemos dónde está emplazada la ostomía, ¿tienes algún antecedente previo de dónde estaba realizada la colostomía? ¿Te refieres a qué parte del colon? Claro, es lo que preguntan, si dónde está emplazada la ostomía. Pues yo asumo por esa imagen que la colostomía fue una colostomía sigmoidea muy baja, muy cerca al repliegue peritoneal, pero por anatomía, ¿no? No estuvimos en la cirugía, todo es por antecedente. Perfecto. Entonces, cuando tenemos este paciente que tiene una malformación de este tipo con un colon distal muy corto, ¿qué alternativas quirúrgicas se podrían realizar para este paciente, ¿no? Yo creo que hay muchas alternativas. No significa que solo haya una respuesta correcta, pueden haber varias respuestas correctas. Entonces, una de ellas era cerrar la colostomía que ya tenía y realizarle una nueva colostomía más proximal, pero sin hacerle la anorrectoplastía. Perdón. ¿Ves? Ahí está. Esa era una opción, pero era añadirle un acto quirúrgico más. La segunda posibilidad era hacerle una anorrectoplastía por abordaje por doble vía y cerrarle la colostomía en ese mismo tiempo quirúrgico y hacerle una apertura de un estoma más proximal de protección. La tercera posibilidad era hacerle una anorrectoplastía igual por doble vía, cerrar el estoma distal en Hartmann y dejar la colostomía proximal intacta, ¿no? Lo que es un Hartmann pouch. Y la última, que es resecar el cabo distal que le queda a ese pequeño cabo distal y hacer el descenso del estoma proximal del colon hacia el ano y realizar una apertura de una nueva colostomía de protección. Entonces, no sé si en el chat habrá algún comentario, porque creo que no lo veo bien. Sí, aquí lo tenemos. No hay todavía comentarios. Si quieres dejar ahí las alternativas, cosa que... No, sí hay un comentario. Dice, si verdaderamente está muy corto, habría que pensar en hacer una anastomosis del estoma, permíteme que se movió, del estoma distal con el proximal, para lograr un descenso por vía abdominoperineal y hacer una estoma arriba de eso para protección en el momento de la anorrectoplastía. Indiscutible, repetir el colograma para estar seguro de la decisión quirúrgica, el cierre del estoma, pasado un mes iniciar la rehabilitación intestinal con enemas para tratamiento de incontinencia fecal. Entonces, hay una opción, la opción que tú estás poniendo ahí como número 1, eso es lo que una cirujana opina. Pues sí, yo creo que podría ser correcto. Yo creo que, como les decía, no hay una alternativa que sea mejor u otras. Yo creo que depende de la experiencia del cirujano de qué es lo que está más seguro de poder realizarle al paciente. Aunque se agregue un acto quirúrgico más, igual es darle seguridad al paciente. La pregunta va porque el equipo tratante de cirujanos del hospital en donde nosotros trabajamos decide hacer la opción 1. Entonces, le hacen una segunda cirugía, le hacen una laparotomía y al ya tener al paciente en quirófano con el abdomen abierto,
pues dicen, vamos a ligar la fístula para aprovechar ahí en ese momento. Entonces van hacia la pelvis, llegan hacia la parte más distal del recto, ven ahí la unión de la fístula recto-cuello vesical, la seccionan, la ligan y hacen una ligadura de la fístula, y luego cierran el estoma y hacen una colostomía más proximal para ganarle longitud para el descenso posterior, ¿no? Esa es la cirugía que se hace, la segunda cirugía del paciente. Entonces el paciente va con una buena evolución y se le realiza luego ya del alta de esta cirugía, se le realiza un colograma, un nuevo colograma después posterior a la segunda cirugía, que es el estudio que está aquí, que ustedes pueden ver, ¿no? Entonces allí sí se evidencia, el paciente tiene una longitud de colon distal mayor a comparación del estudio previo. Quizás me hubiera gustado que sea un poquito más, pero igual pues tiene un poco más de longitud, ¿no? Bien. Y se ve aquí en esta zona ahí como una muesca que es el antecedente de la cirugía de haber hecho la ligadura de la fístula en ese mismo acto quirúrgico, ¿no? Ya no pasa contraste a la vejiga porque ya se supone que la fístula está ligada. Bien. Muy bien. Entonces, con este estudio, con este nuevo colograma, se decide realizar la tercera cirugía. Entonces, el equipo de cirujanos tratantes del hospital le realiza esta cirugía y le hace una anorrectoplastía sagital por abordaje solo sagital posterior. Ya suponiendo de que la fístula había sido ligada y que solo por abordaje sagital posterior podían llegar a alcanzar el recto, que ya había estado previamente separado de la vejiga en la segunda operación. Entonces realizan la cirugía, descienden, el paciente tiene una muy buena evolución, todo bien, la herida muy bien, el sagital bien, comiendo, y se va de alta al 5º día postquirúrgico. Entonces esta es la imagen al momento que se va al alta, es la imagen clínica, ahí se ve la incisión sagital y se ve ahí la anoplastía. Entonces, en el seguimiento del paciente, el paciente regresa al hospital por la consulta al 7º día postquirúrgico, es decir, 2 días después de que había sido dado de alta, porque evidencian una salida de orina por el neoano. Entonces, al haber salido del neoano, pues los cirujanos en ese momento pensaron, ¿cuál es el hallazgo? Según este hallazgo, ¿cuál podría ser una posibilidad diagnóstica? No, se pudo haber descendido un divertículo vesical posterior, se pudo haber descendido la propia pared posterior de la vejiga, se pudo haber lesionado inadvertidamente la uretra posterior, o mejor, no lo sé. Entonces, no sé si habrá ¿Algún comentario? Vamos a ver si, piensan que fue una lesión no advertida en la uretra posterior. Pasó Dicen que entre puede la ser segunda cualquiera de las 3 cirugía. posibilidades. Entonces, ellos piensan que es más la 3. Una lesión no advertida de la uretra. Sí, es una posibilidad, o sea, si lo observamos sin hacerle histografía. estudio, entonces pedimos los estudios. Entonces, de acuerdo a los hallazgos mencionados, ¿qué estudios están indicados? Podría pedirse un cistograma, una cistoscopía, un colograma distal de alta presión, una tomografía con reconstrucción 3D, la 1, la 2 y la 3, o pedirle todos, ¿no? Entonces, cuando llega el paciente al hospital, los cirujanos tratantes del paciente en ese momento piden el cistograma, la cistoscopía y piden un colograma distal de alta presión, que se los voy a ir presentando para ir revisándolos. Entonces, este es el estudio. Se le hace primero un colograma distal de alta presión. Pues esto es lo que nos llamaba la atención, porque se evidencia de que el recto es muy similar a la cirugía, al colograma anterior. No ha sido tocado, no ha sido movido, todo está en su lugar, el recto no ha sido descendido, no está en el perineo, no hay nada, ¿no? Entonces, si nosotros lo comparamos, con el colograma posterior que está en la pantalla en el lado derecho, con la segunda cirugía, es prácticamente idéntico al colograma después de la tercera cirugía. El recto no ha sido tocado, no ha sido movilizado. Bien. Ah, caray.
Luego de allí le hacemos un cistograma miccional aprovechando que tiene la sonda colocada porque el paciente se fue de alta con una sonda transuretral. Entonces evidenciamos lo que se ve en la imagen, ¿no? Entonces en la imagen observamos que la sustancia de contraste ingresa por la uretra a la vejiga, pero hay una salida abundante del material de contraste por el neoano, ¿no? Una pregunta, ¿por qué razón se va con la sonda colocada? Pues esa fue la indicación, no te podría decir cuál era el motivo, pero fue la indicación de los cirujanos que trataron al paciente. El paciente se fue de alta con la sonda transuretral a doble pañal. Ok. Uh-huh. Eh, Entonces, en esta imagen se ve muy claro la fuga del contraste por el ano, pero es abundante, ¿no? Todo el contraste se va sí. por el neoano, ¿no? Bien, aquí Luego, tienen en el chat la posibilidad de que esté descendida la vejiga. claro, esa es una posibilidad que luego lo vamos a ver más adelante y comentar con los hallazgos quirúrgicos. Perfecto. Entonces, con estos estudios, ¿cuál cree usted que sea supo de la posibilidad diagnóstica, ¿no? Que haya sido una fístula recto cuello vesical persistente, que esté recurrente, que haya sido adquirida de nuevo, que sea un descenso de un divertículo vesical posterior, que se haya descendido a la pared posterior de la vejiga, alguna combinación de las anteriores, requerimos más estudios. Muchos votan por la opción 5, el descenso de la pared posterior de la vejiga. Sí, es una buena posibilidad. Están votando. 5, 6, alguna combinación. Está bien, 4. Debería haber alguna combinación con una fístula todavía no ligada o algo. Gana la 5, parece. Entre la 4 y la 5. Perfecto. Aprovecharon allí, con el urólogo se le hizo la cistoscopía, evidenciaron una vejiga normal y se evidenció que la fístula del recto al cuello vesical estaba intacta, o sea, estaba patente, pareciera que no lo hubieran movilizado, ¿no? Y se intenta por la cistoscopía pasar por la fístula, pero no se logró pasar por el cistoscopio, no progresó, ¿no? Entonces, para hacer un resumen de lo que nosotros vamos viendo, hice ahí unos esquemas con unos dibujitos. En la primera cirugía le hacen una colostomía a los 2 días de vida, que es la imagen que se ve aquí. Entonces aquí se ve la colostomía, está con un cabo muy corto. Luego en la segunda cirugía se decide hacer una anastomosis de este colon distal, le hacen una colostomía mucho más proximal y aprovechan y ligan la fístula al cuello vesical. Entonces, en la tercera cirugía, lo que nosotros nos dimos cuenta, o haciendo el dibujo y viendo las imágenes, es que como se entró por abordaje solo sagital posterior, solo entraron aquí, entonces llegaron, avanzaron por las fibras del complejo muscular. Entonces lo primero con lo que se topan no es con el recto, lo primero con lo que se topan es con esta estructura de aquí, que se comporta, a mi parecer, a manera de un divertículo vesical posterior, por así decirlo, ¿no? Entonces, es lo primero. Entonces, al no ser ya una laparotomía, sino solo un abordaje sagital posterior, pues llegan a esta estructura que suponen es el recto, lo abren, ven mucosa, pareciera como si fuera recto, y es lo que disecan, y es lo que hacen en la tercera cirugía, dejando el recto nativo, el recto verdadero, pues indemne e intacto, ¿no? Y es por eso que se evidencia la salida de contraste al momento de pasarle el contraste en el momento de hacer el cistograma miccional. Entonces, es en este momento que nosotros conocemos el caso del paciente, el equipo de cirujanos tratantes del hospital nos hacen la consulta por esta complicación, se revisan todas las imágenes que ya se les acabo de mostrar, entonces decidimos hacer nosotros una cuarta cirugía. Entonces, en esta cuarta cirugía hicimos un abordaje sagital ya más amplio, anterior y posterior. Normalmente lavamos al paciente desde las mamilas hasta las extremidades, hacemos una preparación corporal total para poder tener acceso tanto al abdomen mediante la laparotomía y levantando de las piernas hacia el periné y poder utilizarlo en el momento que queramos en la cirugía. Entonces empezamos por un abordaje sagital posterior, realizamos la movilización del divertículo vesical posterior parcialmente lo más que se pudo por este abordaje. Luego de ahí bajamos las piernitas del niño, hicimos una laparotomía mediana y terminamos de resecar por esta vía el divertículo que más o menos medía 4 centímetros.
y terminamos de ligar la fístula recto-cuello vesical. Se hizo una disección muy pegada al recto, porque si ustedes ven las imágenes del último colograma, a pesar de que ya tiene una mayor longitud, igual sigue siendo todavía un poco corto el recto distal, y se terminó haciendo una anorrectoplastía y un cierre de la herida sagital. Entonces, en esta imagen, lo que nosotros vemos aquí es la disección del divertículo. Estamos con el paciente con las piernas hacia arriba. Está ahí el separador. Lo que tiene la pinza aquí es el divertículo que estaba anclado al periné como neoano. Entonces empezamos a hacer la disección muy meticulosa, la disección hasta lo máximo que pudimos llegar por este abordaje. Y luego para el lado izquierdo está la cabeza del paciente y para el lado derecho están las piernas. Entonces, pasamos unos puntos de seda que habían sido utilizados de tracción por el abordaje sagital, los pasamos a través de la pelvis por el abdomen, que es lo que se tiene aquí en esta mano, y todo este pedazo de aquí que mide aproximadamente unos 3 o 4 centímetros es el divertículo vesical posterior. La pinza está llegando hacia la unión en donde ya llega con la vejiga, y es en el momento en donde ligamos la fístula recto al cuello vesical. Luego, después de hacer la ligadura, encontramos el recto distal que tenía unas adherencias en la pelvis, producto de las cirugías anteriores y de la ligadura en la segunda cirugía. Vimos aquí que está la anastomosis previa, que también se realizó, y el recto cerrado aquí en Harman. Entonces logramos liberar el recto de la pelvis, le pusimos unos puntos para poder traccionarla hacia el periné y empezamos a hacer una disección muy meticulosa de los vasos, vaso por vaso, muy pegado al recto. Ya se sabe que tiene una adecuada irrigación intramural. Entonces hicimos una buena disección para lograr lo máximo que nos llegue hacia el periné. Y esta es la imagen final con una incisión sagital posterior mucho más amplia, sobre todo hacia la parte anterior, que llega casi hasta la base del escroto. Y la anorrectoplastía, esa es la fase final, como queda. Se ve, la verdad quedó un poco tensa porque la verdad nos dio muy cerca, la verdad. Tiene aquí una parte que todavía está rojita, bien bonita. Esta parte nos quedó un poco pálida, pero luego en el control postoperatorios agarró un bonito color. El paciente tuvo una buena evolución y se fue a la casa. En el seguimiento ya está en el programa de dilataciones completado. Ya no tiene colostomía, ya se la cerraron, se lo pasamos otra vez a los cirujanos tratantes, le cerraron la colostomía. Y bueno, ahora está pendiente hacer el colon por edema para iniciar rehabilitación intestinal. Tiene un pronóstico pues pobre para la continencia fecal por el tipo de malformación, por la anatomía y por la reoperación, ¿no? Entonces, la pregunta y la presentación del caso es, si alguna vez observamos algún caso similar, de repente les haya tocado ver que hayan descendido un divertículo del vesical posterior o la misma pared de la vejiga. Creo que la misma pared de la vejiga me parece un poco difícil porque no sé cómo puede llegar la vejiga hasta el periné, pero de repente sí lo han visto. Y eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, Porfirio. Yo creo que es un caso que deja que tenemos que discutir muchas cosas. Primero, deben de saber todos que existen descensos, así como el que tú nos acabas de presentar, un descenso de vejiga. No es del diario, pero tampoco te voy a decir que es el primer caso que hemos visto, desafortunadamente, ¿verdad? Si nos puedes poner en una de las imágenes del colograma distal antes de que le descendieran la vejiga, sería interesante ahí para los cirujanos entender por qué fue lo que, o sea, hay que entender qué fue lo que pasó, ¿verdad? Que es la parte, no, bueno, está no, bien, el anterior, perfecto. el primero. No, ese está bien. ¿Este está bien? No, ese está bien. Perfecto. Bueno, en primer lugar, ustedes pueden ver ahí en la placa lateral que el niño tiene un sacro o muy chiquito o no tiene, ¿verdad? Entonces, es tentador llegar a hacer un abordaje sagital, ¿verdad? Para poder alcanzar ese fondo de saco que se ve ahí, que tiene como si tuviese, insinúa donde estaba la fístula hacia la vejiga, parece ser. Entonces, eso es muy tentador, pero movilizar ese recto solamente por vía perineal va a costar mucho trabajo
y lo más probable es que si ya le habían ligado la fístula, la estructura que va a quedar más abajo va a ser la vejiga. Entonces, cuando eso suceda, hay cirujanos que cuando tienen la situación de este paciente, que tienen un cabo distal muy corto, ¿verdad? Y ahorita vamos a explicar cómo evitar eso. Tener un cabo distal muy corto en un niño que tiene una fístula rectovesical, algunos cirujanos deciden desprender la fístula, ¿verdad? Quitar la fístula, volver a hacer la anastomosis y dejar una colostomía terminal, ¿verdad? Ya no tienen por qué tener dos estomas. Si lo van a operar al mes, a los 2 meses, a los 3 meses después de haber reparado la fístula y volver a hacer la anastomosis de ese pequeño cabo distal con el proximal, quedaría una colostomía terminal. Ya no es necesario en ese caso hacer otra colostomía en 2 bocas, porque ya sabemos, ¿verdad? Número 1, que el paciente tenía una fístula, la cual ya se la quitamos, entonces ya no va a requerir de un segundo colograma distal. Pero como no fue el caso, tenemos la oportunidad de ver esto. Una recomendación es cuando ustedes tengan este tipo de pacientes en el que los cirujanos, porque ahora se ha dado mucho que por la paroscopía les ligan la fístula en el primero o segundo día de vida para evitar infecciones de vías urinarias, sobre todo cuando el niño tiene vejiga neurogénica, reflujo. Muchos cirujanos optan en la cirugía neonatal entrar por la paroscopía y ligar la fístula, ¿verdad? Entonces, ustedes ya no van a poder ver en un colograma distal, si es que llegara a suceder, tendrían que hacerle una cistografía al mismo tiempo. Y se van a dar cuenta que la vejiga en una placa lateral cae más bajo, es más bajo que el pouch del recto, porque el pouch del recto al final pues está descomprimido. Es hacer como una cirugía ciegas, decía la doctora Tibisay, que habían hecho una cirugía ciegas. Claro, eran ciegas porque no tenían el mapa completo de la pelvis, es decir, de la vía urinaria. Entonces, bueno, esa sería una opción. La otra opción pues fue la que ellos hicieron, que fue hacer una colostomía de doble boca. Algo que se puede hacer para evitar tener un segmento distal muy corto es, nosotros como cirujanos pediatras ya sabemos que hay niños que van a tener un periné muy plano. El periné plano, o muy poco desarrollado, eso está dado por la escasez de las fibras musculares. Y la escasez de las fibras musculares casi siempre va de la mano con el desarrollo del sacro. Y el desarrollo del sacro también va muy de la mano con el tipo de malformación anorrectal. No es una ley, pero es muy común ver un niño que tenga una fístula rectovesical y que tenga un sacro muy pequeño, que no tenga sacro y el periné chato. Es muy común ver que una niña tenga una cloaca de un canal común largo, ¿verdad? Que tenga un periné plano y un sacro muy pobre. Si esa es la situación y nosotros tenemos de primera mano al niño o a la niña, lo que debemos hacer es hacer una colostomía, no como la que haríamos nosotros en una fístula recto-uretrovulvar o en una perineal, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos que hacer una colostomía mucho más proximal, porque ya sabemos que el cabo distal pudiéramos ciegamente dejarlo o inadvertidamente dejarlo muy corto. Entonces, si ustedes ven un periné plano en un paciente que le van a hacer una colostomía, sospechen, piensen que están ante la posibilidad de una malformación anorrectal tipo cloaca compleja, una fístula recto prostática, una fístula recto vesical, etcétera, etcétera. Es una recomendación, ¿verdad? En el chat también se comentaba acerca de que el cirujano debe estar presente en el colograma. Claro, eso lo hemos repetido hasta el cansancio. Cuando ustedes tengan la oportunidad de ir a radiología y hacer el colograma junto con el radiólogo, eso es ideal para entender bien la anatomía y discutirlo con el radiólogo. Y por último, alguien preguntaba Porfirio preguntaba si había casos de estos.
Sí, hay casos en donde se enciende la vejiga y hay casos en donde se desciende el uretero. A veces el cirujano entra a hacer el abordaje sagital, el paciente tiene un problema de uretero, hidronefrosis, un unio bilateral, y el uretero, cuando crece y se dilata tanto, parece un colon, parece una estructura intestinal. Entonces, nosotros hemos tenido la mala experiencia de recibir pacientes que tienen orina por el ano, y cuando se hacen los estudios es vejiga o es uretero. Entonces, por eso es muy importante hacer una cirugía que no esté a ciegas. Yo creo que este es un caso que deja muchísima enseñanza para todos. No sé si alguien más en el chat quiera preguntar, compartir, alguien quiere hablar. Todos te mandan felicitar, Porfirio. Todos Muchas opinan que es un gracias. caso extraordinario, que ha dejado mucha enseñanza. Es lo que yo les decía, yo estoy seguro que todos tienen casos, pero son medio envidiosos y no los quieren compartir. No importa que tengan fracasos, los fracasos también hay que compartirlos, porque de ahí es donde Sí, más aprendemos, como en este caso. sí, por supuesto. Ujú. No hay muchas opiniones en el chat. La doctora María Sornosa nos dice que en los niños con malformación rectal sin fístula, clínicamente evidente, sospecha de fístula biourinaria, nosotros disecamos el parieto cólico izquierdo, hacemos colostomía un poco más próxima de lo habitual para intentar tener un cabo distal largo y que no nos dé problemas en el descenso posterior. Muy buen aporte también. Sí, sí. No, excelente. Muchas Sí, gracias por la oportunidad. claro que este caso se va a compartir, porque como estas conferencias las grabamos, Sí, sí. se suben en mediodía. La doctora Celeste va a subir el video, supongo. Sí, se los vamos a pasar con el caso que, bueno, por suerte los compañeros siempre lo comparten al PowerPoint y nosotros lo podemos compartir con el resto de ustedes. Y preguntan si alguna vez para diagnóstico se ha usado la colonoscopía dentro del chat. Doctor Luis. ¿Cuál es la pregunta? Dice si en alguna vez para diagnosticar usamos colonoscopía. Pregunta Fernando Rojas. No, nosotros no lo hemos utilizado. El que la haya utilizado, pues que presente su experiencia para ver si es importante. Claro, obvio que uno nunca, si tú no tienes en la mente cochambrosa pensar que le bajaron el uretero, le bajaron la vejiga, uno no piensa en utilizar la colonoscopía, ¿verdad? Si a este niño le hubieran hecho una colonoscopía, se hubieran topado con que hubieran visto una vejiga, lo cual hubiera hecho un diagnóstico precioso y unas imágenes preciosas de una cistoscopía por vía anal. Pero uno no piensa en eso. Bien. Una pregunta, ¿cree que podrían, la cistoscopía probablemente no ha podido franquear la fístula, probablemente por la posición que tenía? ¿Cómo? Porque él menciona que le han hecho la cistoscopía y que Uh-huh. han visto la vejiga normal, que ha visto el orificio de la fístula recto vesical es así, Bueno, y que cuando acuérdate que intentaba progresar el cistoscopio no ha podido progresarlo más. ¿Cómo? No, Por fin. lo que dice Celeste es de que al momento de hacerle la cistoscopía, cuando se abordó al paciente con la complicación, el cistoscopio observó la fístula recto cuello vesical, pero no podía progresar dentro de ella. Entonces, Celeste cree que hubo una alteración anatómica que seguro estaba como muy angulada o algo como una herradura o algo así. Es por eso que el cistoscopio no podía ingresar Exacto. hacia la fístula y salir por el neoano, porque ya Claro. había una alteración anatómica en el momento de hacerle la cirugía previa. Así es. Sí, claro. Una vez que le deformas la anatomía a la vejiga, bajándola al periné, una cistoscopía pues no va a ser normal, ¿verdad? Entonces ahí también depende la experiencia de la persona que está haciendo la La cistoscopía. cistoscopia. Uh-huh. Hay dos puntos Doctor. interesantes más en el chat que vale la pena mencionar. Carla Sí. menciona aquí
Y la pregunta sería, ¿cuál es la edad ideal para que a este paciente se le cierre la colostomía? ¿Tú qué piensas, Porfirio? Pues yo creo que cerrarle la colostomía es en el momento en el que ya el paciente esté listo, después de haberle hecho la cirugía y haya completado el esquema de dilataciones, pues cerrarle la colostomía. No le veo quizás algo, a no ser que por los antecedentes quirúrgicos de repente pasado los 3 años, pero creo que sí se le puede cerrar y esperar y hacerle luego rehabilitación intestinal, ¿no? Se ríe la Ah, doctora, no ¿cuál, cuál, dice nunca. cuál es la expectativa para ti cuando le cierres la colostomía a esta niña? ¿Cuál es, para ti, qué crees que pase desde el punto de vista funcional? ¿Qué va a pasar con este Ah, pues, paciente? por todo lo que tiene, el niño va a ser incontinente fecal, ¿no? Por la reoperación, por el tipo de malformación, por el índice sacro y por todo, y hay que hacerle un manejo intestinal con enemas. Es correcto. Ujú. ¿Tú te esperarías a que el niño tuviera más edad para hacerle la colostomía y hacerle un malón o ofrecerle un malón a una edad adecuada? Sí, es una posibilidad, claro. Es una buena opción. ¿O le cerraría la colostomía y empezarías el manejo para que la mamá no ande cargando una bolsa de colostomía, gastando en las bolsas de colostomía, gastando en la pasta de la colostomía, evitar todo lo que es el cuidado de la colostomía versus hacerle un enema al día? ¿Tú qué preferirías? Pues sí, claro que sí, creo que esa es una mejor opción. Así es. Hay mucha discusión en base a eso, ¿verdad? Hay quien dice, Ujú. no, pues yo va a ser incontinente fecal, yo me espero a que tenga 3 años, 4 años para eh, cerrársela y que le hagamos un procedimiento de enema anterógrado. Pero también hay que pensar en el costo económico de lo que incluye una colostomía. Entonces, aquí depende de las circunstancias. Ya sabemos que este niño va a ser incontinente y hay que hablar con la mamá y hay que decirle las opciones, pero a veces en nuestros países el tener una colostomía es muy costoso, ¿verdad? Bueno, en todos lados, pero al final es eso. ¿Usted cree que se le podría ofrecer entonces un malón en el cierre? Claro, ¿Es una opción? sí, se le podría ofrecer. Preguntaban también si el intentar corregir esta malformación por sagital ocasionó esta situación. ¿Tú qué piensas, Porfirio? Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que lo que usted dice es válido. A veces al tener un sacro muy corto o muy pequeño, el cirujano cree que puede llegar al fondo, al saco rectal y poder realizar el descenso, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta que toda malformación con fístula recto del cuello vesical se debe hacer por un abordaje doble vía, ¿no? Entonces, yo creo que si se hubiera logrado y se hubiera hecho una laparotomía en el momento de la anorrectoplastía y por vía abdominal se hubiera llegado hacia la parte más distal del recto, se hubiera encontrado el recto y se hubiera hecho un descenso, pues no hubiera pasado esta complicación. El problema es hacer solo el abordaje sagital posterior en este tipo de pacientes, pues es hacer una cirugía ciega, ¿no? Entonces yo creo que eso es una gran enseñanza que tenemos que tener, que todo paciente con este tipo de malformación, la corrección debe ser tanto por abordaje sagital como por una laparotomía por abordaje abdominal. Así Yo creo es, que esa es una de las de los motivos por el cual ha ocurrido esta complicación, ¿no? así es. Perfecto, tal cual. Muy bien. Pues Muy interesante. ¿alguien más que quiera comentar algo en el chat? Hoy estamos como un poco silenciosos. Han demorado mucho en No, conectar. yo creo que han quedado pasmados con este caso tan interesante. Ajá. Muy bueno el caso. Muy bien, muy bien. Muchas Bueno, Pues gracias, doctor. Gracias, Celeste. al Gracias a toda la contrario, torre no, por por la favor. oportunidad. Gusto verte. bueno, pues muchas gracias a todos. Terminamos un poquito antes, unos minutos Sí, antes la reunión. Si ustedes tienen casos que quieran presentar, que quieran discutir, algún tema, ya dijimos, no necesariamente tiene que ser malformaciones anorrectales, cloacas, Hirschsprung, puede ser estreñimiento, problemas de incontinencia, casos raros, etcétera, etcétera. Me va a dar mucho gusto que estemos reunidos otra vez dentro de una bueno, semana. Les enviamos un gran abrazo a todos y cuídense mucho. hasta luego. Muchas gracias. Gracias a ti, Porfirio, y a Rodolfo por los Gracias, casos. doctor. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Chao, chao.